Amigos y amigas de La Respuesta, yo siempre les he dicho a ustedes que el programa lo he cuidado de no incurrir en excesos ni improvisaciones. Le temo mucho a ello porque puede resultar un disparate o una ofensa o algo indebido. Y eso me ha llevado con el tiempo a bajar la velocidad de la exposición. Recuerden ustedes, abandonar mi velocidad de tribuna penal y hablar para ustedes en forma coloquial, como si estuviéramos sentados en un parque hablando, todos ustedes, conmigo porque este es su programa. Les dije, los hechos actuales son delicados, muy fluidos, vertiginosos, si se quiere. Los pueblos están azorados, porque a pesar de que la comunicación, o más bien porque la comunicación social es tan eficiente y abarca tanto, están muy atentos, pero no están entendiendo lo que está ocurriendo plenamente, no lo entienden. Y debo decirles, traía hoy el primer punto de la respuesta. El cese al fuego entre Israel y Hezbolá, que se logró y fue el encanto de medio mundo. 60 días de cese al fuego como un principio de trabajar en la paz. Bueno, vimos las fílmicas, el pueblo del Líbano se tiró a las calles a celebrar, tiros al aire, bebidas, a cantar, entendiendo que ya los desalojados del sur podrían volver a sus casas y naturalmente encontrarse con los estragos, con los daños de los bombardeos y de la guerra que hubo entre Hezbolá y el Israel. Elaboré ese primer tema diciendo que algunos amigos realmente me preguntaron, ¿y por qué se hace ese acuerdo de cese al fuego con Hezbolá y no se hace con Hamás en la franja de Gaza? Yo les dije, porque son dos problemáticas diferentes. Hamás es un movimiento asistido y apoyado por Irán. Ese es uno de los tentáculos de Irán para todo lo que es ataque, terrorismo y las diabluras que saben hacer. El 7 de octubre del 22 fue el que produjo el ataque primero, 1.700, entre ellos muchos muertos, mujeres violadas, secuestrados, etc. La reacción de Israel no se hizo esperar. Y Hamás se retiró. Israel lo persiguió, pero Hamás usó como escudo humano escuelas, hospitales, su pueblo palestino. Israel, donde detectaba que había dirección de Hamás, bombardeaba y perseguía, tratando de liquidar a quien lo había ofendido, lo había agredido, y al peligro que eso significaba, dejar eso impune, sin respuesta. Bien,
avanzó hasta el sur, tomó la franja propiamente, enteramente. Hay daños en la población civil muy sensitivos, apenas mucho ver los niños, la gente muerta, pero ahí está Hamás entre el pueblo, debajo del pueblo, escudándose. Y eso ha sido muy cruento, muy difícil. Bueno, al grado de que hasta la Corte Internacional Penal se animó a ordenar la prisión de Netanyahu, el primer ministro, por crímenes contra la humanidad. ¿Verdad? La problemática de Hamás es más compleja porque en Palestina el Estado de Israel no es reconocido, no ha sido nunca reconocido, y el de Palestina no se ha podido establecer, ni aprovechando siquiera la franja de Cisjordania, no. Y eso ha quedado siempre al cabo de décadas, con mucha violencia, muchos peligros, y bueno. En cambio, la problemática de Hezbollah es más delicada, porque Hezbollah realmente secuestró al Líbano, un movimiento 6 veces, 7 veces más numeroso que Hamás, con armamento de primera, cohetes que Irán ha ido proveyendo, propiamente echó a un lado al ejército del Líbano. Participó en política, terminó por cogerse el poder político. Y se podría decir que esos delegados de Irán, de Hezbollah, estaban aplastando el Líbano, desapareciendo el Líbano en su versión original. Un Líbano, pero guiado por el pueblo, la parte del pueblo que aporta a Hezbollah, que es otra cosa, los chiitas, Irán. Entonces ahí la paz parece que Estados Unidos quiso con Israel que por lo menos con Hezbollah se diera en el cese al fuego. En realidad los ataques han sido cruentos también. Ha habido mucho destrozo, pero toda la dirección está muerta. Parte importante del armamento, la mitad del armamento fue destruida. Y el Hezbollah ha estado respondiendo con ataques, bombardeos en Beirut, seguido por ataques en Tel Aviv. Esto por Hezbollah con cohetes y misiles especiales y drones. Es otra problemática. Bueno, celebramos todos. Bueno, finalmente el pueblo del Líbano va. Y se vio al ejército con sus blindados, el ejército del Líbano, gozando, los tripulantes respondiendo los aplausos del público, porque pudo salir para dirigirse al sur, a la frontera del sur, que es donde Israel tomó terreno del Líbano y empujó a Hezbollah, lo empujó bastante de la frontera. Bueno, Israel parece que le dio aprobación a Estados Unidos de, sí, está bien, vamos a hacer pero yo me reservo la facultad de poder actuar si ellos violan eso. Bueno, eso fue un día. Un día. La ilusión duró un día. Ustedes están oyendo. Al otro día vuelve a bombardear Israel
a Hezbollah en territorio libanés. En medio del cese al fuego, a 24 horas después está bombardeando. Bueno, yo cuando vi la ilusión del pueblo del Líbano, no me entusiasmé tanto y dije, esto va a ser precario, esto no va a ser bueno. Puede que aquí esto se rompa y no dure, pero ojalá. Ay Dios, me ocurrió que yo preparo mi guía de programa como una especie de memoria, tener los temas más o menos, no lo que voy a decir, sino de qué voy a hablar. Y esta mañana, antes de venir a grabar, viernes, no sé por qué en la mañanita dije, déjame poner las noticias internacionales, a ver cómo va el asunto del cese al fuego de Hezbollah e Israel. Ay, Dios mío, ya desapareció. Se prendieron otra vez, a bombazo, a misilazo, a dronazo. Uno para Tel Aviv, otro para Beirut. La guerra otra vez. Tengo que ver a algunos amigos, hablar con ellos para decirles, miren, mi concepción del programa era positiva y optimista. Y porque tuve la idea de poner la noticia, la Deutsche Welle de Alemania y la francesa, me encuentro con que ya el cese al fuego desapareció. Hay guerra otra vez. Entonces digo, bueno, esta es la confirmación de todas las cosas que yo he estado advirtiendo al público de la respuesta. Los hechos son fluidos, vertiginosos, enigmáticos, difíciles de saber qué hay debajo, detrás de ellos. Estamos expuestos a grandes peligros. Seguimos en los peligros. En un momento, atiendan ustedes, en que se da este fenómeno único en la historia de Estados Unidos, único. Un gobierno que habrá de salir el 20 de enero fomentando la guerra, enviándole en Ucrania misiles de largo alcance a Ucrania, Ucrania tirando misiles en Rusia, Rusia devolviendo con misiles hipersónicos, incrementando la guerra. Y un gobierno fruto de un aplastante triunfo. El pueblo norteamericano aplastó al partido que está en el poder y eligió a Donald Trump. Y Donald Trump ha estado seleccionando, según parece, un personal especialísimo, de élite, de gente preparada, cada quien en su ramo, élite del talento, de la inteligencia y de hojas de vida. Precisamente en el momento en que Biden manda, el presidente Biden manda 268 millones de dólares más en minas antipersonales y cosas, bueno, y se habla hasta de proveerle armas nucleares a Ucrania. Responde Putin, señores, la reacción nuestra va a ser tan seria que los que han estado en eso no tendrán tiempo de arrepentirse. Y eso le está dando una exhibición de eficacia con sus misiles hipersónicos. Hasta ahora sin ojiva nuclear. Pero si le dan a nuclear y lo tiran sobre Rusia, en algún punto le van a responder en la misma proporción.
Es decir, guerra ya diríamos, de fuerza de tercera guerra mundial, porque de ahí no se sabe qué puede ocurrir. Sobre todo que Inglaterra y Francia se han involucrado enviando misiles para que la guerra se fomente. No han asumido la posición alemana, que tiene su crisis política, pero aguantó, no provee sus misiles y se ha reunido incluso con Putin. Trump designa al general Kellogg, un general de 3 estrellas retirado, académico. Parece que una leyenda, ha escrito libros sobre la guerra, con la ventaja de que es soldado condecorado en 2 guerras, la guerra de Vietnam y la guerra de Irak, con decoraciones altísimas, con libros escritos, asesor de Trump, fue asesor en el primer periodo del vicepresidente Pence. Era de Trump, pero el vicepresidente tenía esa opción. Trump lo designa el encargado de negociar con los rusos el cese de la guerra. Oiga cómo es el asunto. Un hombre de 80 años, pero una leyenda de capacidad académica, un tipo al parecer muy respetable. Kellogg. La guerra en 50 días, la paz en 50 días, coincidiendo. Eso no se había visto nunca. Regularmente cuando un Estado, un partido pierde el poder, la transición la utiliza para hacerla, como dijo el presidente Biden, pacífica, tranquila, que hasta invitó a Trump a la Casa Blanca y departieron cordialmente. Pero son los intereses que hay detrás. El establishment industrial, el complejo industrial militar, el que hace las armas y le interesan las guerras porque ese es su mercado poderosísimo, con jurisprudencia trágica, incluyendo la sospecha de que hasta en magnicidios dolorosísimos de Estados Unidos anduvo su mano. Ustedes están oyendo. Entonces yo digo, no, pero yo voy a decirle a mi gente, a mis amigos y amigas de la respuesta, que al oír esta noticia tengo que hablar de lo que yo tenía preparado. Y en 10 horas ya tengo la información de que todo eso desapareció. No hay cese al fuego, camino de la paz, sino guerra, camino al escalamiento, incluyendo el nivel nuclear. Díganme, amigos y amigas, si eso que estoy contando, que es rigurosamente cierto, no permite estar tranquilo. No. Estamos inquietos, nos parece que la idea es que podemos pasar en estos 50 días, oiga esto, diciembre y 20 días de enero, algo espantoso, apocalíptico. Porque si se produce el proveimiento de un arma nuclear a esos locos de Ucrania que están desesperados, perdiendo la guerra. Es más, tienen plantas nucleares 10 veces más o 6 veces más importantes que las de Chernobyl.
Bastaría con que un loco de esos vuele una de esas, lo utilice entonces como excusa de que fue Rusia, para poderle tirar a Rusia algo nuclear. Rusia respondería, y la idea que está dando es: Occidente está en la guerra, París y Londres están en la guerra, nosotros vamos a responderle a los que están apoyando esto. Oiga, ¿por dónde vamos? O que esos 50 días no se llegue hasta tanto y venga entonces el general Kellogg a reunirse con los generales y con Putin de Rusia para comenzar, y con los generales de Ucrania, no con Zelensky, claro está, porque Zelensky quiere la guerra. Zelensky está desesperado y entiende que el mundo no le importa que se vuele, pero hay que ayudarle. Por Ucrania el mundo debe correr el riesgo de suicidarse. Básicamente es la posición de Zelensky, pero de seguro que no es la posición de sus jefes militares que están haciendo la guerra. Ahora dicen: el reclutamiento va a bajar de 25 años a 18. Más soldados, más soldados, más soldados. Jóvenes, a la muerte. Puede que ese no sea el cálculo de los militares ucranianos. Y entonces puedan actuar y decirle a Zelensky: caballero, hasta aquí. Tenemos la paz de frente, no vamos a desperdiciarla, vamos a negociar lo mejor que podamos esto. En fin, el principio del programa comienza por la cima de la importancia del tema: la guerra y la paz, y el posible destino del mundo. Vamos a ver. Ahora bien, traje un tema que lo traté por primera vez en mi pregunta de miércoles. Las declaraciones, en la respuesta anterior también, las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, respondiéndole a un ciudadano haitiano, parece que muy insistente, según relató el Diario Libre, que le grabó la respuesta al presidente Macron. Esto que leo aquí, el hombre insistía acusando a Francia de ser autora del desastre de su pueblo. Y él le dice primero lo de idiotas, todo lo que hicieron, que despidieron a Conil, que es un amigo de él, que lo ha defendido, según lo confiesa, son unos idiotas. Yo contesté eso en la pregunta y en la respuesta anterior. Pero dije que había una otra respuesta que era más importante, mucho más importante. Francamente, dijo, fueron los haitianos quienes mataron a Haití al permitir el narcotráfico. Agregando el presidente: el primer ministro era estupendo, yo lo defendí, pero lo despidieron. Y bueno, esto se complicó porque las declaraciones en Río de Janeiro del presidente de Francia con esa respuesta coincidieron con el anuncio de que
se estaba estableciendo una base militar nueva en Haití, donde se traerían 2.000 soldados haitianos entrenados en Francia para que se ocupen de la pacificación de Haití. Una manera de admitir la vieja geopolítica, la tradicional de Francia, Canadá y Estados Unidos, que el diseño Obama, le vamos a llamar así, del expresidente Obama, de traer las tropas de África, de Kenia y otros estados que se sumarían, fracasó. Que la policía es insuficiente y las pandillas criminales están en un proceso de conversión, la metamorfosis que yo llamo. Quieren convertirse, y así comenzó a proclamarlo Barbecue, uno de sus jefes, en una fuerza de liberación de Haití. La segunda liberación de Haití la están haciendo las pandillas criminales, porque los políticos, como los empresarios de Haití, son esclavos de Francia, Canadá y Estados Unidos. Y allí se hace lo que esas tres naciones, esos tres estados han dicho. Y Haití no tiene ninguna autonomía. Y ellos van a darle la autonomía a Haití con una toma de poder. ¿Ustedes oyeron? Declaraciones formales a un periodista o un influencer canadiense en una entrevista con Barbecue de mucho colorido. Me quieren asesinar porque ellos saben que nosotros tenemos esta misión, liberar a Haití. Pero en el Consejo de Seguridad resolución, enviar cascos azules de ONU, soldados de 20 países, 20 o 30 países. Cascos azules, Rusia y China que dicen, no señor. China dice veto. Eso no es lo que quiere el pueblo haitiano. Ya había dicho cuando se formó la Legión Extranjera Africana de Kenia, que era una aventura, algo que actuaría por la libre. Vaya uno a saber, no ha actuado nada, pero ajeno y distante de Naciones Unidas. Ahora lo aplica con su veto formal. No, nos oponemos a cascos azules. Entonces el razonamiento conduce a, bueno, parece entonces que Francia, con sus 2.000 soldados, entrenados por ella, va a hacer el trabajo. El trabajo de pacificar y desarmar las pandillas, que no es lo que Rusia y China quieren. Es lo que el pueblo haitiano quiere y coinciden Rusia y China con el parecer de Barbecue. Es un proceso de liberación. ¿Cuántas veces en este programa me oyeron ustedes decir que se produciría una metamorfosis? Que esas pandillas terminarían por proclamarse guerrillas y que un buen día amanecería una proclama, una toma de poder bajo el régimen del socialismo del siglo XXI. Me oyeron varias veces, más de 10, en 10 programas en este mismo programa. La respuesta, mírenlo ahí, se está dando plenamente. Entonces, yo saqué mi pregunta anterior
y hice una especie de cita larga de la autobiografía de Bill Clinton, Mi vida, explicando cómo él se obstinó en poner a Aristides, reponerlo en el poder, con una flota de portaaviones, miles de soldados, cientos de aviones, que no tuvieron que actuar porque era tan grande que Cedras y los oficiales haitianos cedieron. Esa cita larga figura en la pregunta anterior. Pero dije, en la que viene ahora el miércoles, tendré que seguir con el ejército de Francia, que ya le tengo el título. El nuevo ejército de Francia, el anterior, y la inconformidad de su gobernante, porque le destituyeron al primer ministro estupendo, con el que él querría trabajar, con él. No con los 10 que puso Caricón ahí. Cada 6 meses uno será presidente y que ya han trascendido escándalos de todo tipo. Es decir, Haití está bullendo, como una especie de lava de volcán. Que uno dice, pero bueno, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Entonces yo le pregunto en la pregunta del miércoles que viene al presidente Macron cosas como esta, que las anoté. Haití es el culpable, los haitianos son los culpables de la muerte de Haití, al decir el presidente de Francia. No, presidente. Su declaración es infortunada, por no decirle absurda, muy injusta. Y yo le formulo preguntas como estas. ¿Acaso desconoce el mandatario galo que aquel desventurado pueblo fue ocupado por ONU con millares de soldados cascoazules durante 13 años? ¿Acaso desconoce el presidente de Francia la existencia de la resolución única dictada por la ONU en el año 1961 del pasado siglo, declarando la droga crimen de lesa humanidad? ¿Acaso desconoce el por qué el MINUSTAH no recibió mandato ni encargo de ayudar al infortunado pueblo de Haití, de liberarse del flagelo de la droga, y solo se limitó a darle mandato a la ONU para el aseguramiento de la paz y el orden público? Y le digo más al presidente de Francia. El almacén de drogas que se estableció allí se hizo desde antes de que MINUSTAH llegara. Digo más, los expresidentes Clinton y Obama les hubiese bastado con consultar en el archivo de su Senado las declaraciones de en una de sus comisiones en los tiempos del senador Kefauver y John F. Kennedy, de un importante hombre de la Cosa Nostra, Salvatore Bonanno, donde explicaba cómo ellos se adueñaron de Haití desde el mismo tiempo del viejo Duvalier. Con toda esa información, no es concebible que los haitianos pudieran ser autores de la muerte de Haití,
han sido verdaderamente víctimas de las mafias del mundo y sus cómplices de todas las latitudes que aprobaban y que no solo frente a Haití, sino que en cuanto a la isla toda de Santo Domingo, pasara a ser un almacén mayor de droga en el mundo. Porque está geográficamente bien situada para la distribución de la muerte de media humanidad. ¿Por qué la ONU, esa cueva de trampa, no aprovechó el caos para ocuparlo cuando lo hizo y limpiar de carteles aquella sociedad desmembrada? Ignoraban que a nosotros mismos nos dañaría enormemente esa lenidad intencional. Sabedores, los planeadores de la fusión, que nuestra infraestructura de puertos y aeropuertos serían los canales del tráfico y que Puerto Rico es la tercera frontera de Estados Unidos. De manera pues que la afirmación del presidente de Francia es inexcusable, injusta, pero tiene un encanto, paradójicamente. Admite que Haití está muerto, aunque silencia la cuestión que planteó, que durante todos los gobernantes que le precedieron, Chirac, Sarkozy y todo, y otros más, se produjo todo cuanto fue a terminar en el caos controlado por las mafias. Y digo, ojalá que el nuevo ejército de Francia, el presidente Macron, lo aproveche y lo cuide de que no se corrompa como el ejército disuelto, el que disolvió Clinton. Yo recuerdo, amables televidentes de la respuesta, que cuando se produjo la disolución del ejército, léanse eso en la propia autobiografía de Clinton, él estaba obstinado, desconoció a sus comisionados, y oigan quiénes eran los comisionados: Carter, presidente, expresidente, Powell, general Powell, ex secretario de Estado, y el senador Nunn, porque él quería llevar a Aristides. Después hubo que sacarlo, lo sacó Bush y lo mandó para Sudáfrica. Y después lo dejaron regresar, pero con el compromiso de que no vuelva al papá Lebrun y haga política. Está como ahí, como un palo muerto, pero con su odio mortal a la República Dominicana. Ojalá el presidente Macron ese ejército lo pueda usar como un instrumento sano para organizar Haití, para prescindir de las mafias que le gobiernan y hacer el hueco, el vacío serio, para que puedan los recursos llegar y ser aplicados, que supuestamente la ayuda internacional ha prometido 1000 veces y nunca ha cumplido, bajo el predicamento de que ahí no se puede hacer nada, porque no hay con quien hablar, porque todos los recursos son dilapidados y no se utilizan en sus fines. Fíjense que ese otro tema de Haití, con ese giro que está tomando el asunto,
tiende a complicarse. ¿A qué viene el ejército? A pacificar. Nada más. Ojalá fuera así. Asegurar la frontera, como el corrupto disuelto servía en cierto modo y respetaba al interlocutor que era el Estado y el ejército dominicano. Ojalá fuera así. Pero hay tantas posibilidades peligrosas que hay que comenzar a ponderarlas para que no nos cojan, como dice el pueblo, asando batatas. Hay quienes piensan, y yo no estoy lejos de esa creencia, que definitivamente el ejército puede venir no solo a eso, sino a servir a los planes de las potencias tradicionales, de hacer desaparecer a la República Dominicana. Se provocan incidentes de frontera graves entre ejércitos y eso da pie a que en nombre de la paz se pueda, Naciones Unidas, Oronda, decir, tenemos que intervenir la isla entera. Rota nuestra paz, violada nuestra soberanía, desconocidos nuestros esfuerzos, que han sido inmensos, que han sido meritorios, sanos, respetables. No, vamos a ponernos en guardia. Vamos a estar atentos, como dice el pueblo de abajo, con mucha gracia. Tenemos que estar chivos. Ejército, sí, muy bien, lo necesitan, sí, muy bien, qué bien. Pero hace 2 años, 3 años casi, que un viejo ahí que tiene un programa llamado La Respuesta trató algo importante relativo a eso. 3 años, 21. ¿Y qué dijo ese viejo en La Respuesta? Leyó una noticia de un diario de Francia, un diario internacional, no recuerda exactamente si era de Francia, lo tenemos por ahí, indicando que entonces Francia estaba entrenando 2.000 hombres en la Guinea, una antigua colonia suya, para formar un ejército de fuerzas especiales que vendría a sustituir al ejército disuelto por Clinton. Hace 3 años. ¿Por qué si esa gente estaba ya entrenada en Guinea y Francia tenía esa decisión, ese propósito de traerlo a enfrentar las pandillas? No se hizo entonces. ¿Por qué? Mente brillantísima, tanto la del presidente de Francia como la de los expresidentes Clinton y Obama. El presidente Clinton, sus campamentos, el diseño de los campamentos, 19 campamentos de 20.000 habitantes cada uno, $500,000. Encontraron a otro viejo aquí, terco, sereno, brillantísimo, ciego. No, señor, aquí no. Hágalo de aquel lado. Se trataría de un asilo territorial.
y no se le puede dar la condición de refugiados. Allá no hay guerra civil. Esa es una pelea que es entre carteles, refiriéndose a Aristides. Fracasa el diseño de los campamentos, pero viene el otro, otra mente brillantísima, Obama. Kenia, la patria de su padre. Tenemos el prestigio, tenemos el natural reconocimiento prestigioso de haber sido 8 años presidente de Estados Unidos. Influencia innegable. Vamos a usar las fuerzas africanas. Y de ahí salió la fuerza africana. ¿Para qué? Para atacar la pandilla, sí. Después de tantos años, a todo esto con magnicidio previo, con un comando colombiano traído para hacerlo. ¿Cómo? Sí. Vienen los africanos, los fondos prometidos no han entrado, al parecer si entraron han disipado parte. Parece que la paga de la legión extranjera se ha puesto lenta y se dice que hay como una especie de brazos caídos. No se sienten. Vinieron creo que 450, no los 1000. Habían prometido 4000. Un juego sucio, repugnante, jugando con la suerte de los pueblos. Esa política odiosa. Y la nuestra, que es respetable, porque siendo pequeño, pobre, somos reconocidos como un Estado de altos méritos, históricos y el presente incluso. Y miren que se ha hecho esfuerzo por desacreditarnos. Nos han puesto en las 4 esquinas, racista, la apartheid del Caribe. Nos han puesto se lució en Europa acusándonos y han seguido con sus necedades. El país más integrado y mejor integrado racialmente del mundo se llama República Dominicana. Aquí el prejuicio por el color de la piel, que en Haití es fanatismo desde su origen, no es un elemento presente y preocupante. Algunos grupejos de soberbios y locos podrían tener sus opiniones, pero la sociedad está totalmente integrada. El híbrido nuestro, el mulato nuestro es el tipo nacional. Cargaron contra nosotros, preparándonos para... Y si viene la turbación en frontera por un choque de ejército, hay que separarlos. Vamos a separarlos. Entonces viene Caco Azul a separar y nos permite hacer las maniobras que querramos y hacer fracasar su gobierno y todas sus instituciones políticas y electorales, especialmente, que son las que canalizan la voluntad popular para cada 4 años cumplir con el mandato de su Constitución, como lo ha hecho. Esa es la diferencia. Pero nosotros, como digo, no podemos dormir con los 2 ojos cerrados. Es uno cerrado y otro abierto, porque nos está merodeando el mal, la mala intención de grupos de gran poder mundial. Y yo diría que casi ha sido una fortuna para nosotros que apareciera el trastorno regional, especialmente el trastorno frente a la
locura de Venezuela y todo ese apoyo de China y Rusia y Irán, que quizás son los que más interés tienen en que Barbecue tenga razón. Se ha creado otro lío allá, de otra naturaleza. Es afortunadamente, y valga la paradoja, para nosotros provechoso que así haya sido. Espérate. De todos modos, la respuesta sigue en pie. Voy a trabajar, señores, sobre la cuestión del nuevo ejército y la resolución de Naciones Unidas. En mis manos tengo 9 preguntas desde 2021, tratando el tema, señalando eso y siguiéndole a las potencias desde 2021 al 2024. 9 preguntas. Miren, casi un libro. Voy a trabajar sobre eso, porque sé que vamos a tener que bregar con la inconformidad del presidente de Francia y su nuevo ejército. Bien, estamos saliendo por Supercanal, 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central, por sus canales 33 de Claro y 3 del cable. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, y a partir, por sus canales, 52, Claro, 22, el cable. A partir de las 12 del mediodía de domingo estaremos ya en YouTube. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana a ver qué tema podemos poder agarrar para tratarlo, porque están tan rápidos que cambian de hora a hora. Afortunadamente, Dios está al mando. Esa es mi fe. Muchas gracias y hasta entonces.